Saludos una vez más, mis estudiosos neuroanatómicos. Hoy les traigo la segunda entrega de oído. Hablaremos específicamente entonces de la anatomía del oído medio. Ya en videos anteriores hablamos acerca del oído externo y en el video posterior, que sería la tercera entrega de oído, abordaremos entonces el oído interno y todas sus estructuras. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí en la esquina inferior derecha dale clic donde dice suscribir. Entonces el oído está conformado por tres grandes porciones: un oído externo, que ya abordamos como le dije en otro video, conformado por dos grandes estructuras que son el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Luego, motivo de esta clase, el oído medio, que hablaremos específicamente de la gran caja timpánica, y luego nuestra tercera entrega de oído, como ya les dije, donde abordaremos al oído interno, conformado por un conjunto de estructuras conocidas como laberinto, que a su vez está subconformado por la cóclea y los conductos semicirculares. Ya saben entonces que hablaremos de la caja timpánica. El oído medio entonces, o caja timpánica, es todo lo que se encuentra después de la membrana timpánica. De hecho, esta estructura, que es la membrana timpánica, es lo que me separa el oído externo del oído medio. Entonces, además de la membrana timpánica, hablaremos acerca de la propia cavidad timpánica, que es en sí lo que conocemos como oído medio, y también medio tocaremos acerca de la trompa de Eustaquio, trompa auditiva o también denominada trompa faringotimpánica. Sin embargo, esta trompa la abordo mucho mejor en el video de faringe. ¿Ok? Entonces, no se despeguen del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces es muy importante, muchachos, que se suscriban aquí en la esquina inferior derecha para crecer más en el canal y para que puedan tener acceso completo a todo mi contenido. Entonces esta gran cavidad que es oído medio se comunica hacia abajo, es una cavidad que se comunica hacia abajo y hacia anterior a través de esta trompa denominada trompa faringotimpánica auditiva con lo que es la faringe, más específicamente con la nasofaringe. Y además se comunica hacia posterior a través de este orificio que ustedes ven aquí. Lo que pasa es que como está cortado el hueso temporal, no podemos ver que esto es un orificio, pero este orificio se llama conducto tímpano-mastoideo, porque básicamente me está comunicando la cavidad timpánica, que es esto, con la porción mastoidea también del hueso temporal. Algo importante es que el oído medio se encuentra netamente en el hueso temporal. Entonces, a través de ese conductillo, conducto tímpano-mastoideo, me va a comunicar el oído medio con el antro mastoideo hacia arriba y hacia posterior, así como también con las celdillas mastoideas. Entonces, ya saben, se comunica hacia abajo a través aquí de la trompa faringotimpánica con la faringe y hacia posterior con el antro y las celdillas mastoideas a través de lo que es el conducto tímpano-mastoideo. Vamos a hablar entonces de los límites de la caja timpánica. Como es una caja, muchachos, ustedes tienen que imaginarse una estructura de 6 límites, como un dado, es decir, va a tener un techo, un límite anterior, uno posterior, un piso, un límite medial y un límite lateral. Entonces vamos a describir cada uno de los límites de esa cavidad timpánica. Vamos a comenzar primero con lo que es la membrana timpánica, que esa membrana timpánica me corresponde en sí a lo que es el límite externo. Entonces vamos a describir en la membrana timpánica y después hablamos de la membrana como límite. Entonces esa membrana timpánica básicamente es una estructura fibrosa que es la que vibra con las vibraciones, valga la redundancia, sonoras que vienen por el conducto auditivo externo, que es esto. Esta membrana ya les comenté que me separa el oído externo del oído medio o cavidad timpánica. Ella se encuentra pegada a lo que es la laminilla timpánica del hueso temporal, que la vamos a ver ahorita, y va a estar conformada por una cara externa, que es la que mira hacia el conducto auditivo externo, que va a estar revestido del epitelio del conducto auditivo externo, que básicamente es piel, es epidermis. Mientras que va a tener una cara interna que está revestida por la mucosa del oído medio, que no les he contado, pero es un epitelio simple cúbico. Entre ambas caras, la externa, que es epidérmica,
y la interna, que es la mucosa del oído medio, se encuentra una laminilla fibrosa y es, oigan bien, esa laminilla fibrosa la que se inserta en todo lo que es la laminilla timpánica del hueso temporal. Como vemos aquí en este corte, todo este surco que ustedes ven allí es parte de la laminilla timpánica. Esto que están viendo aquí es el conducto auditivo externo, su porción ósea, y aquí entonces en estos bordes donde se está insertando esa membrana timpánica. En esta visión es una visión externa, es una visión desde el conducto auditivo externo, es lo que nos encontramos cuando hacemos una otoscopia con lo que es el aparatico, con el otoscopio. Entonces vamos a ver los componentes de esta membrana timpánica en su cara externa. Ella tiene un diámetro aproximadamente de 1 centímetro, una forma más o menos redondeada, aunque algunos autores dicen que es ovalada en sentido longitudinal. Específicamente en sus bordes externos encontramos el anillo timpánico, que ese anillo timpánico es un anillo fibroso, más fibroso que el resto de la membrana, que es en sí la parte que se inserta en la laminilla timpánica. Ahora, en el centro encontramos una zona que es la punta del mango de este hueso, que lo vamos a ver ahorita en la cara interna o cara timpánica de la membrana, que es el martillo, es la punta del mango del martillo. También encontramos en esa membrana externa el propio mango del martillo y lo que es la apófisis lateral del martillo, que es esta estructura que vemos aquí. Entonces vemos la punta del mango, el mango y la apófisis lateral. Ahora, a partir de esa apófisis lateral del martillo encontramos dos pliegues. Una cosa que no les comenté, esto es posterior y esto es anterior. Recuerden que la visión es lateral, entonces esto es posterior y esto es anterior. De manera que este pliegue que sale para atrás desde esa apófisis externa del martillo es el pliegue maleolar posterior. Siempre que veamos el prefijo maleolar nos estamos refiriendo al martillo, de hecho lo llamamos maleolo o martillo. Mientras que el pliegue que me sale hacia adelante sería el pliegue maleolar anterior. Pliegue maleolar posterior y pliegue maleolar anterior. Ahora, hay dos grandes porciones de la membrana timpánica. Toda esta porción que está inferior a los pliegues es lo que denominamos porción tensa. Es todo esto, porque es la parte de la membrana que está adherida, digamos, a los bordes del hueso temporal y está tensa, está tersa, está muy bien inserta. Mientras que la siguiente porción es la porción flácida o pars flácida. Esa pars flácida es la que se encuentra entre el pliegue maleolar posterior y el pliegue maleolar anterior. Se llama así porque es una zona que es débilmente insertada en el hueso temporal, de manera que ahí la membrana no queda tan tensa como queda en la porción más inferior que les nombré ahorita. Esto que vemos aquí, que es en el cuadrante antero-inferior, recuerden que esto es anterior y bueno, este es el anterior inferior, es el famoso cono de luz o cono luminoso. No es una estructura anatómica como tal, no lo van a encontrar anatómicamente en la membrana, solamente que cuando la luz del otoscopio refleja la membrana, cuando una membrana está sana, nosotros vemos que se refleja un cono de luz en ese cuadrante anterior inferior. De hecho, se dice que si no se ve el cono es porque la membrana está inflamada y probablemente ese paciente tenga una otitis media, solamente guiándonos con ese cono luminoso. Esta es una visión cortando lo que es la membrana timpánica. Todo esto es el anillo fibroso. Entonces este sería la punta del martillo, que era lo que me formaba el ombligo, el mango del martillo, la apófisis lateral. Y esta estructura que ven aquí, está un poco mal dibujado esto, pero es una imagen del propio néter. Esto que ven aquí es el nervio cuerda del tímpano, que lo abordaremos más adelante, que es una rama del nervio facial. Algunas veces ese nervio cuerda del tímpano se ve desde afuera, es decir, desde la porción externa de la membrana, pero algunas otras veces no se logra ver. Esta es una visión ahora al revés, estamos viendo desde la cavidad timpánica hacia afuera. Aquí estamos viendo desde el conducto auditivo externo hacia medial, quitando la membrana timpánica, y aquí ahora estamos viendo como que si nos metiéramos allá adentro y ahora viéramos al revés, es decir, hacia afuera. Igualmente el mango del martillo, aquí lo vemos ahí la punta que forma el ombligo, y esto que se ve hacia aquí es la apófisis lateral. Este nervio que vemos aquí pasando entre el martillo y el yunque, que veremos que es este hueso que está aquí, es el nervio cuerda del tímpano. Ahora bien, resulta, muchachos, recuerda que estamos hablando de la límite externo, el límite lateral de la caja timpánica. Entonces este límite externo de la caja timpánica está conformado también por una porción que no es la propia membrana timpánica, vean que está encima de la membrana timpánica. Esa porción lo denominamos receso epitimpánico. Este receso epitimpánico es parte
del hueso temporal, y ahí básicamente encontramos lo que es la cabeza del martillo, la apófisis lateral del martillo, así como también al yunque, la cabeza del yunque y la rama horizontal del yunque. Muchos autores dividen esta caja timpánica en esto que ven aquí en rojo como epitímpano, lo que ven azul como mesotímpano y lo que ven aquí en verde como hipotímpano. Entonces, el epitímpano, ¿sí? O receso epitimpánico también es considerado como límite anterior de la caja timpánica. Límite externo de la caja timpánica junto con la membrana timpánica. Aquí lo vemos mejor. Todo lo que es receso epitimpánico y su contenido, como les dije, lo que es la cabeza del yunque con su rama horizontal, cabeza del martillo con apófisis lateral del martillo. Hacia más inferior ese límite lateral, entonces compuesto por todo lo que es la membrana timpánica. Eso entonces es lo que denominamos pared externa o pared membranosa. Vamos ahora con el techo. Recuerden que les dije que tenía 6 límites que también lo denominamos pared tegmental. Ese techo está conformado por una laminilla ósea denominada tegmen tympani. Sí, ese es el nombre. Esta laminilla ósea, que es el techo entonces de lo que es la caja timpánica, me separa el oído medio de lo que es la fosa craneal media, el tegmen tympani. Ahora, como límite inferior o suelo, vamos a tener también una porción del hueso temporal en el cual se aloja una fosa que denominamos fosa yugular. Esa fosa yugular aloja lo que es el golfo o bulbo superior de la vena yugular interna, por eso recibe ese nombre. Ya saben que entonces el suelo es la pared yugular, conformado entonces por la fosa yugular. Tenemos hasta ahora entonces la pared externa, el techo y el piso. Nos faltan 3 límites. Hablaremos primero entonces del límite anterior. Para que entiendan esta imagen, esta es una visión medial. Es decir, estamos viendo desde medial hacia lateral porque vemos lo que es la membrana timpánica. Entonces fíjense que hacia anterior encontramos primero, que sería todo esto que está aquí, todo esto sería posterior y todo esto que estamos viendo ahí sería lateral. Estamos viendo desde medial hacia lateral. Entonces vamos a encontrar 3 estructuras en esa pared anterior que también denominamos pared carotidia. Encontramos primero un conducto o semiconducto por donde pasa este músculo que veremos más adelante, que es el músculo del martillo. Inferior al semiconducto del músculo del martillo encontramos lo que es el orificio de entrada a la trompa faringotimpánica o trompa auditiva. Y en la parte más inferior encontramos el surco que deja el conducto carotidio. Y de aquí es que recibe el nombre de pared carotidia, esta pared anterior. Lo vemos mucho mejor en esta imagen. Todo esto sería la pared anterior. Vemos aquí lo que es el semiconducto del músculo del martillo. Vemos aquí el orificio de la trompa faringotimpánica y un poquitico más anterior inferior, que más o menos es a este nivel, es que encontramos el conducto carotidio. Aquí también lo vemos mucho mejor, el semiconductillo del músculo. Vemos la trompa faringotimpánica y más anterior inferior, lo que es la conducto o el conducto para lo que es la carótida interna. Vamos a hablar entonces de esta pared, que es la pared posterior, que también vamos a denominar pared mastoidea. Esta pared posterior va a estar conformada por una serie de estructuras. Primero esta estructura ósea que vemos ahí que estoy señalando, que es la eminencia piramidal del temporal, donde se origina este músculo que veremos más adelante, que es el músculo del estribo. Además de esa eminencia piramidal, hacia atrás, recuerden que yo al principio del video les dije que se encontraba lo que era el antro mastoideo y las celdillas mastoideas, que son estas aireadas que ustedes ven aquí. Para verlo mejor, esta sería la eminencia piramidal, este sería el antro mastoideo y estas serían las celdillas mastoideo. Recuerden que la comunicación de la cavidad timpánica con este antro y estas celdillas era a través de un orificio que estaba aquí, que era el conducto tímpano-mastoideo, también denominado aditus timpánico, también lo denominan algunos autores. Entonces estas son las estructuras que básicamente encontramos en lo que es la cara posterior. Vamos a hablar entonces del último límite que nos falta, que es la pared medial, es la pared laberíntica. Es importante esta pared medial porque el oído medio es tan pequeño que entre la pared externa, que sería la timpánica o membranosa, y la pared medial, que es la laberíntica, que es la que me comunica al oído medio con el oído interno, lo que hay son de 2 a 6 milímetros. Eso es extremadamente pequeño, es una cavidad muy pequeña. Ahora,
Esta visión es una visión lateral, es decir, estamos viendo desde lateral hacia medial, cortamos la membrana timpánica y esto es lo que nos encontramos. Entonces, ¿qué estructuras encontramos en esa pared medial o laberíntica? Primero encontramos el conducto la eminencia del conducto semicircular externo o conducto semicircular lateral, que es un conducto que abordaremos cuando hablemos de oído interno. Luego encontramos la eminencia que deja el conducto del nervio facial, ven ahí cómo está entrando el facial. Por debajo de ella encontramos la ventana oval, que es la que está tapada por este hueso, que es el hueso del estribo. Esa ventana oval también la conocemos como ventana vestibular. Luego encontramos una laminilla ósea denominada proceso coclear. Esta laminilla ósea me separa la ventana oval de la ventana redonda que encontramos por debajo de ese proceso coclear. Además de eso, vamos a encontrar una gran eminencia que es el denominado promontorio timpánico. No es el mismo promontorio del sacro, que eso de hueso sacro es otra cosa. Este es el promontorio timpánico. Y encima del promontorio timpánico encontramos este plexo, que es el plexo timpánico, formado en gran parte por el nervio glosofaríngeo. Entonces, las estructuras que encontramos aquí, recuerden entonces, conducto semicircular lateral, el conducto del nervio facial, el agujero o ventana oval, el proceso coclear, la ventana redonda y lo que es el promontorio junto con lo que es su plexo timpánico. Todo esto en la pared medial. Así nos encontramos a la pared medial ósea. Esto que ven aquí prominente sería el promontorio. Esto que ven aquí es el conducto del nervio facial, la prominencia. ¿Ok? Aquí empieza a entrar el facial. Y esto que ven aquí es el conducto semicircular lateral, la prominencia que deja ese conducto. Esta ventana, vean que tiene forma oval. Esta sería el proceso coclear, que es la laminilla ósea que yo les dije que separaba la ventana oval de este agujero que está aquí, que es la ventana redonda. Eso entonces es lo que nos encontramos en la pared medial. A manera de resumen, muchachos, aquí en esta imagen, como les dije, el tímpano es una caja, por eso lo denominamos caja timpánica. Aquí quitamos lo que era la membrana timpánica y nos encontramos esta estructura. Básicamente pueden ver el techo, que es el tegmen tympani. En la pared anterior encontrábamos el orificio tubárico de la trompa faringotimpánica y lo que era el conducto carotídeo, la prominencia que dejaba el conducto carotídeo, así como también les recuerdo que encontramos el semiconducto del músculo martillo. En el piso encontramos la fosa yugular, esto que sería la pared interna, vean, el conducto semicircular lateral, eso que ven aquí, ¿ok? Lo que está un poquitico más abajo sería el conducto del nervio facial, luego el agujero oval, el agujero o ventana redonda y esto que sería el promontorio junto con el plexo timpánico. En la pared posterior recuerden que encontrábamos la pirámide y el conducto tímpano-mastoideo, que era lo que después me comunicaba con el antro y con las celdillas mastoideas. Mejor esquematizado que esto no va a encontrar en internet. Vamos a abordar entonces los huesecillos del oído medio. En el oído medio vamos a encontrar una cadena de huesecillos que son los 3 huesos más pequeños de todo el cuerpo. A saber, encontramos el martillo, que denominamos también maleolo, encontramos al yunque, que también denominamos incudo, y encontramos el hueso estribo, que también denominamos estapedio. Vamos a verlos a cada uno de ellos. Esta es una visión desde medial hacia lateral, es decir, estamos viendo la cara medial de estos huesos. Esto sería anterior, esto sería posterior, toda esta cara que vemos la medial, y esto que bueno, que vemos, que no vemos, que está hacia allá, sería lo lateral. Vamos a empezar con el martillo, que es uno de los que más reparos anatómicos tiene. Vamos a tener el mango, que ya lo estudiamos, la cabeza. Recuerden que toda estrechez después de cabeza la denominamos cuello. Entonces esta sería la cabeza, este sería el cuello, el mango. Luego tendríamos a la apófisis lateral, que recuerden que lo que se insertaba en la membrana era la apófisis lateral y el mango, y esta punta aquí era lo que me formaba el ombligo. Y esta apófisis, que tal vez no la conocen, que es la apófisis anterior del martillo. Ahora vamos a pasar al yunque o incudo. Ese yunque o incudo básicamente lo que tiene es un cuerpo, que es toda esta zona que ustedes ven aquí, que se articula con la cabeza del martillo, y de ese cuerpo sale una rama horizontal, también denominada rama superior, y una rama inferior, también denominada rama vertical. Ahora, toda esta carilla articular se denomina así, carilla articular, para lo que es el martillo. Esta punta, que es la que se me articula ya con el estribo, es la que denominamos la apófisis lenticular del yunque.
Ahora el estribo es el hueso que se va a encargar de, digamos, unirme al resto de los huesos a lo que es el conducto, me lo comunica con lo que es el oído interno, el estribo. De hecho, él tapa lo que es la ventana oval que yo les expliqué ahorita. Él va a estar conformada por una cabeza, ya que los tres huesos tienen una cabeza. Va a tener dos ramas. Esta rama que vemos aquí, recuerden que esto es anterior, entonces esta sería la rama anterior. Y esta que vemos aquí es la rama posterior. Ambas ramas me sostienen a lo que es la base del estribo, siendo entonces la base la que me tapa a lo que es la ventana oval. Vamos a ver ahorita cómo tapa la ventana oval, pero antes les explicaré las articulaciones entre estos huesecillos. Vamos a terminar. Entonces, la primera articulación que se va a dar son dos articulaciones sinoviales. Una que se da entre el martillo y el yunque, que vamos a denominar articulación incudo-maleolar. Es una articulación de tipo encaje recíproco, es decir, es una articulación biaxial, me puede hacer 4 movimientos. También la denominamos articulación en silla de montar. La segunda articulación, que también es una articulación sinovial, es la que se me va a dar entre la apófisis lenticular del yunque y la cabeza del estribo. Esta entonces es la articulación incudo-estapédica. También es una articulación sinovial, pero es una articulación de tipo en artrosis. Me puede hacer el movimiento completo, se me mueven los 3 ejes, me puede hacer teóricamente 6 movimientos. Es decir, esta es una articulación muy móvil, es más móvil de hecho que la incudo-maleolar. Por último, pero como ustedes ven aquí, tenemos la articulación que se va a dar entre el estribo y la ventana oval. Ya esa no es una articulación sinovial como las otras dos que vimos. Esta es una articulación de tipo fibrosa. Dentro de la fibrosa es una sindesmosis. Por eso es que la denominamos sindesmosis tímpano-estapédica. ¿Ok? Vemos bien aquí, esto sería el oído interno, este sería el vestíbulo y esta sería la ventana vestibular. Vemos entonces cómo el estribo encaja perfectamente en la ventana vestibular. No se confundan, tapa la ventana vestibular, esta que ven abajo es la ventana redonda. Ella no es tapada por lo que es el estribo, es la vestibular la que es tapada por él. Ahora, los músculos de ese oído medio. Encontraremos primero el músculo tensor del tímpano, que también lo denominamos muchas veces músculo del martillo. Este músculo se origina en la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica. Vean aquí la trompa faringotimpánica está en estrecha relación con él. Les recuerdo que está en la cara anterior de la cavidad timpánica y se inserta en el mango del martillo. Véanlo aquí, cómo se está insertando en lo que es el mango del martillo. Está inervado por una rama del nervio maxilar inferior, que ya saben que es una subrama del nervio trigémino, y su función entonces, el mismo nombre te dice, tensar a la membrana del tímpano. Son músculos importantes para la audición. Luego vamos a ver el músculo del estribo. Este músculo del estribo es este músculo chiquitico que está aquí. También lo denominamos músculo estapedio. Este músculo se origina en todo lo que es la eminencia piramidal del hueso temporal, que se los nombré cuando les hablé de pared posterior de la membrana timpánica, de la cavidad timpánica, perdón. Se origina allí en esa eminencia piramidal para insertarse en lo que es la cabeza y cuello del estribo. Ahora, vean aquí la eminencia piramidal que me muestra lo que es el origen entonces de este músculo del estribo. Vean aquí cómo se está insertando en el cuello y en la cabeza de lo que es ese hueso estribo. Va a estar inervado entonces por una rama del nervio facial, a diferencia del martillo que les dije que está inervado por lo que era el nervio maxilar inferior. Su función entonces se dice que es rotar al estribo y llevarlo hacia afuera, es decir, hacia el lateral. Ahora, ¿cómo está inervada esta membrana timpánica? Es una inervación sensitiva. Se dice que la cara externa está inervada por el trigémino y por el vago, mientras que la cara interna está inervada por el glosofaringeo, que me inerva toda la mucosa de la trompa faringotimpánica y de lo que es el oído medio. Ahora, ¿cómo va a estar inervado sensitivamente ese oído medio? Recuerden que ahorita estamos hablando de la inervación de la membrana timpánica. Vamos a hablar del oído medio. Va a estar inervado por este nervio, que es rama del nervio maxilar inferior, que es el nervio auriculotemporal, como ustedes ven aquí. Además de eso, aprovecho para enseñarles esta ramita, que es la ramita motora que va para el músculo tensor del tímpano. Entonces, a través de este nervio auriculotemporal es que se me inerva gran parte de lo que es el oído medio. Además de eso, va a tener una rama del noveno par craneal, que es el nervio timpánico, y es un ramo auricular del décimo par, de manera que está inervado tanto por el trigémino
como por el glosofaringio, como por lo que es el nervio vago. Irrigado básicamente por la arteria carótida externa. Una es por la arteria auricular posterior, que se encarga de dar una rama, que es la rama estilomastoidea, que me ayuda a irrigar entonces lo que es el oído medio. Entonces, vean que la auricular posterior me inerva tanto al oído medio como al oído externo. Otra rama que me ayuda a irrigar les puse aquí pabellón auricular arriba, pero es un error, realmente me refería a irrigación del oído medio, es la arteria maxilar interna. Esa arteria maxilar interna da esta rama que ustedes están viendo aquí, esa sería la arteria timpánica anterior, que se encarga entonces también de irrigarme a lo que es el oído medio. Esta no, esta es la auricular profunda, no tiene nada que ver con oído medio. Entonces, amigos, este ha sido todo el video. No olvides suscribirte aquí abajo si te gustó, darle like, compartirlo, y les dejo los links para que vean el resto de los videos de oído y para que vean incluso el video de faringe y terminen a entender la anatomía de este oído medio. Muchísimas gracias por su atención.